¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen no hacer nada especial y aún así las cosas llegan? El trabajo, la relación, la oportunidad, simplemente llegan. Y hay personas que corren, planifican, se levantan temprano, se acuestan tarde, hacen todo bien y siguen esperando. ¿Qué tiene esa persona que tú no tienes? No es suerte. No es coeficiente intelectual, no es familia rica, ni siquiera es talento, es un estado interno que la mayoría de las personas nunca se detiene a examinar. Y que, según Carl Jung, uno de los mayores estudiosos de la mente humana que jamás existió, es exactamente lo que determina lo que llega o no llega a tu vida. Y lo más perturbador, cuanto más fuerzas, más alejas. Quédate aquí, porque en los próximos minutos te voy a mostrar por qué sucede esto, lo que Jung descubrió al respecto y cómo puedes cambiar ese estado empezando hoy. No con esfuerzo extra, con un cambio que parece pequeño por fuera, pero que por dentro cambia absolutamente todo. Vamos a empezar con algo que probablemente nadie te ha dicho así. El esfuerzo excesivo es, muchas veces, una forma disfrazada de incredulidad. Cuando corres detrás de algo con desesperación, cuando te levantas a las 5 de la mañana por ansiedad y no por propósito, cuando planificas compulsivamente porque tienes miedo de fallar, no estás demostrando fe en el resultado. Estás demostrando miedo a su ausencia, y la mente no distingue entre lo que quieres y lo que temes. Responde a lo que sientes con más frecuencia. Jung llamaba a esto la sombra. No la sombra del villano, sino la sombra psicológica. La parte de ti que actúa en contradicción con lo que conscientemente deseas. Quieres el trabajo de tus sueños, pero en el fondo crees que no eres suficientemente bueno. Quieres la relación, pero en el fondo esperas ser abandonado. Quieres la prosperidad, pero en el fondo sientes que no la mereces. Y es esa capa invisible, la que determina lo que se manifiesta en tu vida. No tu currículum, no tu esfuerzo, no tus horas de desvelo, tu estado interno. Jung pasó décadas estudiando la relación entre el inconsciente y la experiencia de vida de las personas. Y llegó a una conclusión que para la época era radical. Y que hoy la neurociencia está comenzando a confirmar. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. No en el sentido espiritual vago, en el sentido psicológico profundo. Lo que crees sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre lo que es posible para ti, eso moldea la forma en que te comportas. Y la forma en que te comportas moldea lo que el mundo te devuelve. Jung usaba un concepto llamado individuación, el proceso por el cual una persona se convierte en quien realmente es, no en quien el miedo la hizo, no en quien las expectativas de los demás construyeron, sino en quien es en el nivel más esencial. Y aquí está el punto que lo cambia todo. La mayoría de las personas espera conquistar algo para entonces sentirse como alguien que merece aquello. Pero la lógica real funciona al revés. Primero, necesitas sentirte y actuar como alguien que ya tiene aquello, para entonces conquistarlo. No es ilusión, no es autoengaño, es alineación, es hacer que tu estado interno corresponda al resultado que quieres ver en el exterior, porque mientras haya contradicción entre esos dos mundos, el de adentro y el de afuera, la realidad seguirá reflejando el conflicto, no el deseo. Voy a salir un momento de Jung e ir directo a la neurociencia, porque esto necesita entenderse como hecho, no como filosofía. El cerebro humano tiene una estructura llamada Sistema de Activación Reticular, el SAR. Funciona como un filtro, porque tu cerebro recibe más de 11 millones de bits de información por segundo. Y solo puede procesar conscientemente alrededor de 50. Entonces filtra. Decide qué es relevante y qué puede ignorarse.
¿Y cómo decide qué es relevante? Basándose en la identidad que cargas. Si te ves como alguien que lucha y nunca llega, tu SAR va a filtrar el mundo entero en busca de evidencias que confirmen eso. Va a destacar los obstáculos, va a minimizar las oportunidades, va a hacerte ver puertas cerradas donde quizás había ventanas abiertas. Ahora, si comienzas a operar internamente, como alguien que ya lo logró, que ya es, que ya tiene, el filtro cambia. Las mismas oportunidades que estaban ahí antes comienzan a aparecer. Las mismas personas que existían en tu entorno comienzan a reaccionar diferente contigo, porque proyectas algo diferente. Esto no es magia, es biología. Es el cerebro haciendo lo que siempre hizo, buscando en el mundo externo la confirmación de lo que cree en el mundo interno. Aquí, mucha gente se bloquea, y es justo, porque actúa como si parece una mentira, parece fingimiento, parece disociación de la realidad. Pero existe una diferencia fundamental, y esa diferencia lo es todo. Fingir es actuar externamente algo que no crees internamente. Es ponerse una máscara, es decir, que estás bien cuando estás destruido. Es publicar en Instagram una vida que no existe, actuar como si es una práctica interna, es hacerse preguntas diferentes, es tomar decisiones diferentes, es entrenar el estado emocional que tendrías si ya hubieras llegado. Jung decía que la persona, la máscara social, es necesaria, pero peligrosa cuando se confunde con la identidad real. Cuando finges, estás reforzando la persona. Cuando actúas como si, estás construyendo la identidad. Voy a dar un ejemplo concreto. Una persona que quiere ser un emprendedor exitoso, pero aún no ha llegado, puede reaccionar de dos maneras cuando alguien pregunta, ¿qué haces? La primera reacción es la del miedo. Ah, estoy intentando montar un negocio, pero todavía no ha funcionado mucho. Ya sabes cómo es. La segunda reacción es la del estado alineado. Soy emprendedor. Estoy construyendo algo que va a cambiar la forma en que las personas hacen esto. Misma realidad objetiva. Estados internos completamente diferentes. Y respuestas del mundo completamente diferentes. La segunda persona no está mintiendo. Está eligiendo la identidad que quiere encarnar y dejando que esa identidad guíe sus palabras, decisiones y energía. ¿Por qué es tan difícil en la práctica? Si es tan simple, ¿por qué casi nadie lo hace? Porque el ego, en el sentido junguiano, resiste. El ego quiere sobrevivir, y sobrevive siendo consistente consigo mismo. Entonces, cuando intentas cambiar tu identidad interna, el ego grita, esto no eres tú. Te estás engañando. Sé realista. ¿Quién te crees que eres? Esa voz no es sabiduría, es mantenimiento del status quo. Jung llamaba inflación del ego al momento en que la persona se aferra tanto a su autoimagen actual que queda imposibilitada de crecer. El ego queda tan invertido en ser el que lucha, que sabotea cualquier intento de convertirse en el que llegó. Y hay otro obstáculo, uno aún más sutil. La mayoría de las personas asocia sufrir con merecer. Inconscientemente existe la creencia de que necesitas pagar el precio, que tienes que sangrar antes de cosechar, que la ligereza y la facilidad son sospechosas. Son para los afortunados, no para los que trabajan de verdad. Esa creencia es un veneno lento, porque hace que tú, cada vez que comienzas a sentir flujo, facilidad, alineación, sabotees, vuelvas al sufrimiento familiar, crees un problema nuevo. Porque el éxito sin sufrimiento parece ilegítimo. Jung escribió sobre esto al explorar los arquetipos del mártir y del héroe. El mártir se define por el dolor, el héroe por la superación, y la diferencia entre ellos no es lo que viven, es cómo interpretan lo que viven.
Entonces, ¿cómo se practica en la vida real actuar como si ya lo hubieras logrado? Existen 3 pilares. No es teoría, es práctica aplicable desde hoy. Pilar 1. La pregunta que te haces a ti mismo. Tu mente responde a la pregunta que le haces. Si preguntas, ¿por qué nunca lo logro?, va a buscar todas las evidencias que lo confirman. Si preguntas, ¿qué puedo hacer hoy que haría alguien que ya llegó?, va a buscar acciones alineadas con ese estado. El cambio comienza cada mañana, antes de revisar el celular, antes de abrir el correo, antes de entrar en modo de reacción al mundo. Hazte esta pregunta. ¿Cómo pensaría sobre este día alguien que ya tiene lo que quiero? ¿Qué decisión tomaría esa persona ahora? No es una pregunta abstracta, es un ancla, es una forma de calibrar el filtro antes de que el ruido del día lo haga por ti. Pilar 2. El cuerpo. Antes que la mente, Jung entendía que la psique no vive solo en la cabeza, vive en el cuerpo, en el gesto, en la pregunta, en la postura, en la respiración, y la neurociencia lo confirma. El estado emocional puede generarse de abajo hacia arriba, del cuerpo a la mente, tanto como de arriba hacia abajo. Eso significa que puedes cambiar tu estado interno cambiando primero el externo físico. ¿Cómo te sientas cuando estás derrotado? Hombros encogidos, mirada baja, respiración superficial. ¿Cómo entra a una sala una persona que ya llegó a donde quería llegar? Hombros abiertos, mirada directa, presencia. No es sobre vanidad, es sobre señalización al sistema nervioso. Cuando cambias la postura, cambias las hormonas. Cuando cambias las hormonas, cambias la percepción. Cuando cambias la percepción, cambias la acción. Empieza por el cuerpo, el estado mental seguirá. Pilar 3. Las decisiones pequeñas y consistentes. El tercer pilar es el más poderoso y el más ignorado. Actuar como si no es sobre los grandes gestos. No es sobre dar un discurso como si fueras CEO el día en que todavía eres pasante. No es sobre gastar dinero que no tienes para parecer quien no eres. Es sobre las decisiones pequeñas e invisibles. Es sobre la forma en que tratas tu propio tiempo. Si alguien que ya tiene lo que quieres desperdiciaría 3 horas al día en redes sociales consumiendo pasivamente, o usaría ese tiempo de forma diferente, es sobre la forma en que cuidas el espacio donde vives. Si alguien que ya llegó viviría en el caos o en el cuidado, es sobre la forma en que hablas de ti mismo cuando nadie está mirando. Cuando estás solo con tus propios pensamientos, ¿cuál es el tono que usas contigo? Cada pequeña decisión es un voto. Un voto por la identidad que quieres construir o por la que quieres abandonar. Y el efecto de esas decisiones a lo largo del tiempo es lo que Jung llamaría integración, el proceso de convertirte en el mundo real en quien ya eres en tu esencia más profunda. Existe un error que aparece casi siempre cuando las personas intentan aplicar este concepto y lo destruye todo. El error es usar el actuar como sí para escapar del presente. Cuando usas esta práctica como evasión, cuando estás actuando como sí para no tener que lidiar con lo que es real ahora, no estás construyendo, estás evitando. Y la evasión siempre cobra el precio más tarde. Jung era preciso en este punto. La individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, pasa necesariamente por el enfrentamiento con la sombra, con las partes de ti que preferirías ignorar, con los miedos que fingiste que no existen, con las creencias que te limitan. Actuar como si no es negar lo que sientes, es reconocer lo que sientes y, aún así, elegir actuar desde quien te estás convirtiendo, no desde quien el miedo hizo de ti. La diferencia es sutil pero decisiva.
Una persona que actúa como si desde la negación dice, no tengo miedo, estoy bien, nada me afecta. Una persona que actúa como si desde la alineación dice, tengo miedo, y aún así voy a actuar como alguien que confía en sí mismo, porque ese alguien es quien estoy eligiendo ser. La primera está huyendo, la segunda está creciendo. Cuando practicas esto con consistencia, no por un día, no por una semana, sino como una forma de vivir, algo curioso comienza a suceder en el mundo externo. Las personas a tu alrededor comienzan a responderte diferente, no porque hayas cambiado lo que dices, sino porque cambiaste lo que irradias. Los seres humanos son extraordinariamente sensibles a la energía que otras personas cargan. ¿Alguna vez entraste a un ambiente y sentiste que algo estaba mal sin que nadie hubiera dicho nada? ¿O conociste a alguien y sentiste inmediatamente una confianza inexplicable? Eso no es sobrenatural, es comunicación no verbal. Son microexpresiones, tono de voz, ritmo, presencia. Son señales que tu cuerpo envía constantemente y que las otras personas captan inconscientemente. Cuando tu estado interno cambia, esas señales cambian. Y las oportunidades comienzan a aparecer de formas que parecen coincidencia, pero que Jung llamaría sincronicidad. El concepto que desarrolló para describir eventos externos que corresponden a estados internos, no causados por ellos en el sentido físico, sino alineados a ellos de una manera que no puede ignorarse. Cambias por dentro. El mundo responde por fuera. No necesitas un retiro espiritual. No necesitas años de terapia antes de empezar. No necesitas condiciones perfectas. Necesitas una decisión. Hoy, la decisión de que a partir de ahora vas a tratar tu identidad interna como algo maleable, no como una sentencia. Y aquí están 3 prácticas que puedes iniciar hoy. Práctica 1. El diario de identidad. Cada noche, escribe 3 decisiones que tomaste durante el día que corresponden a la versión de ti que quieres ser. No los logros, las decisiones. Porque los logros dependen de variables externas. Las decisiones dependen solo de ti. Esto entrena al cerebro a reconocer y reforzar el patrón identitario que estás construyendo. Práctica 2. El ancla física. Elige un gesto simple. Puede ser ajustar la postura, respirar profundo 3 veces o poner la mano en el pecho. Y usa ese gesto cada vez que quieras activar el estado de tu versión más avanzada. Con el tiempo, el gesto se convierte en un gatillo neurológico, un atajo hacia el estado al... Práctica 3. La decisión del día. Cada mañana, antes de comenzar el día, pregunta, ¿cuál es la única decisión que, si la tomara hoy, me acercaría a la versión de mí que ya llegó? Una decisión, no una lista. Una, porque la claridad es poder, y la acción enfocada construye más que la agitación dispersa, lo que realmente significa ya haber llegado. Antes de terminar, necesito decir algo que cambia la perspectiva de todo lo que se dijo aquí, que quieres acceder. Actuar como si ya lo hubieras logrado. No es fingir que llegaste al destino antes de tiempo, es darse cuenta de que la versión tuya que va a llegar ya existe dentro de ti ahora. Jung hablaba del self, con S mayúscula, como la totalidad de lo que una persona es, no lo que ha mostrado hasta ahora, no lo que el miedo dejó aparecer, sino la totalidad real, completa, integrada. Esa versión no es algo que necesitas crear desde cero, ya está ahí, esperando ser reconocida, elegida, habitada. Actuar como si no es una técnica de manipulación de la realidad. Es una invitación a relacionarte con quien ya eres, pero que aún no has autorizado a existir plenamente. Cuando dejas de actuar desde el miedo a no llegar y comienzas a actuar desde la certeza de que ya eres capaz, algo cambia, no inmediatamente en el mundo, pero inmediatamente en ti. Y el mundo,
antes de lo que imaginas, comienza a reflejar eso. Las cosas que deseas no llegan a personas que las esperan con el corazón apretado. Llegan a personas que incluso antes de tenerlas ya viven como si fueran naturales, como si fueran inevitables, como si fueran solo cuestión de tiempo, porque eso es exactamente lo que son. Si algo de lo que escuchaste aquí tocó algo que ya sabías dentro de ti, escribe "Yo ya lo sabía" en los comentarios.